Soy policía desde hace años. Durante mi servicio me ha tocado ver muchas cosas dignas de ser contadas. Sin embargo, ninguna historia se compara con el relato que estoy por compartirles. Este tipo de relatos, de los cuales muchas veces las noticias también son testigos, no suelen aparecer en la televisión, pues son tan increíbles que aún con evidencia suelen ser tomados como falsos. No obstante, los que hemos estado ahí viendo de frente sabemos que es real. Todo comenzó una noche de diciembre. Nos encontrábamos patrullando en una noche tranquila. Pasábamos por una zona muy popular y concurrida en la colonia moderna de Guadalajara. Recibimos una llamada cerca de una camioneta que se veía sospechosa. Cuando llegamos, nos encontramos a un señor de unos 70 años, quien al vernos se puso muy nervioso, aunque también fue muy cooperativo. No se negó a mostrar la camioneta, misma que tenía una caja. Al parecer funcionaba para transportar carne, pues había residuos de sangre y carne por todas partes. De primera mano no encontramos nada. Sin embargo, el señor lucía cada vez más y más nervioso. Al notar esta actitud, comencé a presionarlo con preguntas para ver si podía doblegarlo. No hizo falta presionar tanto al hombre. Después de hacer un par de preguntas, nos llevó de nuevo a la caja. El piso de la caja era falso. Lo levantó y dejó al descubierto varios cadáveres de perros, sin piel y sin órganos internos. Casi me vomito cuando vi lo que había en el sitio que acababa de descubrir. El hombre comenzó a ponerse a la defensiva. Decía que no era delito cargar cadáveres de animales, pero nosotros lo remitimos al Ministerio Público para ver cuál sería su procedimiento. Dejaron libre al hombre. Yo le pregunté en confianza al señor cuál era el propósito de cargar esos cuerpos, a lo que él me confesó que eran encargos de varias personas que se dedicaban a la brujería. Antes de irse me apuntó una dirección en una hoja, explicando que ahí podía averiguar más. La curiosidad me ganó, y estando de civil fui al domicilio que mantendré anónimo. Estaba muy cerca del lugar donde detuvimos al hombre en su camioneta. Era una casa enorme, estilo colonial. Las personas transitaban por la calle de un lado a otro. Después de un rato de estar estacionado, comencé a notar que cada cierto tiempo llegaban vehículos de lujo. Se estacionaban afuera. La mayoría de las personas que ingresaba a la casa se les notaba ciertas deformidades muy evidentes. En un principio no me animaba a indagar sobre el domicilio, pero después de sentirme incómodo dentro del auto me bajé y llegué a una tienda local, donde después de comprar una coca y una cajetilla de cigarros, esperé a la persona que se encontraba también ahí. Enseguida me acerqué al encargado para hacerle algunas preguntas, pero no fue muy cooperativo. De hecho, al final se puso grosero y me dijo que podía llegar a preguntar personalmente si era que me inquietaba tanto. Aunque el tono del tendero fue grosero, tenía toda la razón. Nada perdía si llegaba directamente a tocar el timbre de la casa y ver qué es lo que estaba pasando. Lo peor que podía pasar es que, pues, me corrieran. Entonces traspasé la puerta de acceso al jardín. Luego caminé por un camino de cantera y llegué a la enorme acera de entrada. La construcción era muy ornamentosa. Su construcción tendría al menos un siglo de antigüedad. Oprimí un botón en un intercomunicador que tenía una bocina. Después de unos minutos me abrió la puerta una mujer joven. Me preguntó que si tenía cita. Me hice el que sabía, así que le respondí que no, que a eso venía. Ella me preguntó que por qué no la había hecho por teléfono. Le respondí que lo había perdido. Me apuntó en una libreta mugrosa el número. Intenté ver dentro de la casa, pero todo estaba cubierto de cortinas oscuras, y un olor un poco repulsivo me obligó a estornudar. Esto hizo que mis ojos empezaran a llorar. Me fui. Tenía la cita dentro de 15 días. Afortunadamente o desafortunadamente, no tuve que esperar tanto tiempo. Nos encontrábamos en servicio cuando se nos llamó de emergencia, pues había un tiroteo en una casa. ¿Sería el destino o sería casualidad? No lo sé, pero era el domicilio que visité anteriormente. Le dije a mi compañero que esa era la dirección que me dio el hombre al que detuvimos con la camioneta llena de cadáveres de perros. Cuando llegábamos había mucha gente afuera de la casa. Ya estaba una ambulancia con los paramédicos atendiendo a un par de personas heridas. Me acerqué a ver a las personas que atendían los paramédicos. Eran de un aspecto tan extraño que no logro describirlo. Algo en sus rostros no se veía normal. Era como si esas personas tuvieran ciertas deformidades que lograban hacer parecer su rostro como si se tratara de una persona maligna.
De hecho, eso me transmitían. Ingresamos al domicilio, pues una mujer que decía ser uno de los propietarios nos dio su autorización. Nos informó que un cliente se volvió loco y sacó una pistola, hiriendo a las personas que estaban afuera. Según testigos, el sujeto se encerró en el sótano de la casa. Afortunadamente no había nadie abajo. Comenzamos a revisar la casa. Todo se veía muy moderno adentro. Aún no sabía qué servicio ofrecía aquel lugar, aunque ya me formaba una idea, pues algunos muros estaban adornados con extraños símbolos usados en brujería, además de algunos cuadros con pinturas representando a ángeles, imágenes demasiado realistas para mi gusto. Era imposible no sentir escalofríos al mirarlos. Casi me da la impresión de que los rostros de ahí pintados me seguían con la mirada. Por toda la casa se sentía cierta mala vibra, y cada pasillo que atravesábamos yo mantenía cierta sensación, como si me jalaran hacia el piso. Llegamos hasta una habitación donde nos indicaron se encontraba la escalera que daba al sótano. En ese lugar había todo tipo de figuras extrañas, manteles blancos, símbolos y hierbas. Incluso en un rincón estaban amontonados algunos peces diablo, de esos que usan para hacer brujería. Era obvio que aquel lugar era utilizado como el consultorio para limpias y esas cosas esotéricas. La entrada al sótano era solo una reja que daba hacia una escalera de caracol. En cuanto llegamos, el hombre que estaba abajo asomó el arma entre dos barrotes. Comenzó a amenazar que si no nos íbamos dispararía. Después nos reclamó diciéndonos que no debíamos proteger a una bruja, que su problema era solo con ella. Disuadimos al hombre para que soltara el arma, haciéndole ver que se encontraba en una situación peligrosa. Para esto, ya estaba otra unidad de compañeros junto a nosotros. Abrimos la reja y lo detuvimos. Cuando llevamos al hombre nos gritó que nos arrepentiríamos, que a quien deberíamos retener era a la bruja que nos acompañaba. Una vez que todo se quedó en silencio, escuchamos unos quejidos abajo en el sótano. Le preguntamos a la mujer que si todo estaba bien ahí abajo. Esta hizo que la mujer se pusiera nerviosa, cosa que nos despertó cierta sospecha. Entonces decidimos bajar a investigar. Un olor fétido nos recibió, casi nos obliga a vomitar. Sin embargo, seguimos bajando las escaleras, casi llegando al último escalón. Pisé algo que me hizo caer. Mi compañero me levantó. Como estaba todo muy oscuro, encendimos nuestras lámparas de mano, y ante nuestros ojos se dibujó una escena totalmente infernal, como repugnante. El piso estaba lleno de símbolos hechos con pedazos de carne y cráneos de perros muertos. Yo no aguanté y me vomité. Mi compañero de repente me dijo que escuchara, que los sonidos venían de más adelante. Seguí caminando, tratando de controlar mis náuseas. Llegamos a una enorme mesa donde estaba una especie de cúpula de cristal que resguardaba al objeto de donde provenían los lamentos. De no ser porque mi compañero y otro policía que se encontraban ahí lo vieron, hasta yo tendría mis dudas de lo que vi. Era un hombrecillo atravesado por varios alfileres en su cuerpo. Mediría no más de 50 centímetros. Llevaba puesto solo un sombrero largo con dos picos en la punta. Era algo espantoso ver la expresión que este hombrecillo tenía en su rostro. Sinceramente no soporté estar ahí adentro, no aguantaba el hedor, la mirada del hombrecillo, ni sus gritos de agonía, y salí corriendo de la casa. Remitieron el caso al ministerio. Mis compañeros y yo dimos nuestra declaración de los hechos. Sin embargo, omitimos lo del hombrecillo, pues como les he dicho, suena tan increíble que nadie nos tomaría en cuenta. Ya no supe nada del caso, pues fui asignado a otra zona. Me enteré por los compañeros que cuando salí corriendo, el ser dentro del cristal se desvaneció ante sus ojos, y que después de aquella experiencia solían tener horribles pesadillas. Yo sinceramente jamás he soñado con aquel suceso, aunque siempre que lo recuerdo siento miedo. A veces me pregunto qué sería lo que hacía aquella mujer con los cadáveres de perros. No sé, hay cosas que es mejor seguir ignorando. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y también espero que tengan unos dulces sueños.